Y en la clase anterior, por ejemplo, hemos visto de que un paciente con signos de intoxicación por órganos fosforados, a nivel muscarínico va a tener bradicardia, con bloqueo auriculoventricular incluso, que esta sería la depresión a nivel cardíaco. A nivel nicotínico sí aparentemente dice taquicardia, pero este efecto no se lo observa porque predomina el efecto muscarínico. También la miosis, este es un signo importante para diagnosticar. Vemos al paciente con miosis, bradicardia, ¿no? Broncoespasmo, que no se lo observa, pero se nota por la broncorrea, es la cantidad de secreción bronquial, llega al paciente con tos, expectoración, mucosa, hay abundante cialorrea, es decir, abundante salivación, el paciente está salivando mucho, eso le llamamos cialorrea, presenta náuseas, vómitos, diarrea, sudoración y lagrimeo. Todo esto es a nivel de lo que vienen a ser las glándulas. La diarrea se presenta por el aumento del tono y peristaltismo, lo cual también le provoca dolor abdominal, ¿no? Dolores cólicos. También a nivel de lo que es la vía urinaria puede presentar dolor cólico a nivel urinario y eso causarle un grado de micción o hasta incontinencia urinaria porque hay los esfínteres se relajan, ¿no es cierto? Entonces el paciente puede llegar incluso con el pantalón mojado, etcétera. A nivel nicotínico, lo que no se observa evidentemente es por el predominio muscarínico, es la taquicardia, la midriasis, la hipotensión muy poco, pero sí esto se observa, ¿no? Los calambres musculares puede presentar, fasciculaciones que son contracciones de grupos musculares de forma involuntaria, debilidad muscular, temblor y parálisis, ¿no? Parálisis ya en una etapa muy avanzada de la intoxicación. A nivel del sistema nervioso, alteraciones sensoriales del comportamiento, puede haber disfunción motora, incoordinación, depresión respiratoria, sí se observa ansiedad, agitación, confusión, y ya en etapas avanzadas de la intoxicación, delirio, coma y convulsiones. ¿No? Todo esto se observa en un paciente intoxicado con órganos fosforados. Pero ahora veamos qué pasa con los anticolinérgicos o parasimpaticolíticos. Estos fármacos son sus antagonistas de las anticolinesterasas, antagonistas de la acetilcolina. Entre estos tenemos naturales, ¿no? O bloqueantes colinérgicos también llamados. Tenemos naturales, la tropabelladona, derivados de la tropabelladona, y entre estos estará la atropina y la escopolamina. Ya dentro de los sintéticos tenemos derivados del amonio terciario o aminas terciarias y amonio cuaternario. De las aminas terciarias, la benzotropina, homatropina, dicicloverina, difenoxilato, oxifeniciclimina, tropicamida, pero los que más nos interesan son el ciclopentolato, que se utiliza bastante en lo que viene a ser oftalmología. También entre ya de los que más se utilizan a nivel clínico, también el propinoxato, la pirenzepina y la trimebutina. También la tropicamida para uso oftalmológico, ¿ya? Tropicamida y ciclopentolato principalmente para lo que viene a ser el uso oftalmológico. Ya para uso clínico, el propinoxato, pirenzepina y trimebutina. Se los voy a resaltar o subrayar estos, que son los que más se utilizan y los que hay además en nuestro medio, ¿no? En cuanto a los derivados de amonio cuaternario,
No todos estos también se utilizan. La butilescopolamina es la que más se utiliza. El metilbromuro de omatropina, sí, bastante uso. Y dentro de estos, aquí se está repitiendo por si acaso butilescopolamina. Dentro de estos, tal vez la metantelina, pero hay uno especial que viene a ser el ipratropio. Este con el tiotropio son muy parecidos en cuanto a su vía de administración, porque son por vía inhalatoria. En cambio, el resto es por vía oral y por vía parenteral también. Estos antiparkinsonianos no vamos a entrar en cuanto a hablar de estos, pero solamente los mencionamos: el piperideno, metixeno, orfenedrina, el prociclidina y el triexifenidilo, que han sido ya desplazados por los nuevos fármacos antiparkinsonianos, la levodopa, la carbidopa, que son mucho mejores, más efectivos. Pero en todo caso, el Parkinson no es una enfermedad curable, ¿no? ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Si ustedes recuerdan, esta imagen la hemos visto en la anterior clase. Se libera la acetilcolina a nivel de lo que es la hendidura sináptica. Esta puede unirse al receptor presináptico muscarínico o postsináptico muscarínico nicotínico. Una vez que actúa a nivel de estos receptores, inmediatamente es degradada por la acetilcolinesterasa, ¿verdad? Se degrada en ácido acético y colina para que nuevamente sea absorbida a la placa presináptica y nuevamente sea producida la acetilcolina, ¿no? Entonces, ese es el efecto. Las anticolinesterasas bloquean esta enzima para que la acetilcolina no sea degradada y continúe su efecto constante. Lo que hacen estos fármacos, miren, en esta otra imagen ya en esta, estamos viendo que esta es la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina. Esta acetilcolina tiene sus receptores. Y en este caso, de estos anticolinérgicos que estamos hablando, solo bloquean receptores muscarínicos, no bloquean los receptores nicotínicos. Por tanto, estos anticolinérgicos derivados de aminas terciarias, amonio cuaternario, los naturales, etcétera, no bloquean receptores nicotínicos. Entonces, en este caso, lo que hacen es unirse a este receptor, bloqueándolo, evitando de que la acetilcolina se una a su receptor. Como no se une a su receptor, provoca los efectos contrarios a los que produce la acetilcolina, porque hay un predominio simpático al parasimpático. Entonces, la acción es anticolinérgica y acción sobre el sistema nervioso. La acción anticolinérgica es antagonizar la acción muscarínica de la acetilcolina, ¿no? La estimulación parasimpática o depresión parasimpática, si quieren, ¿no? Porque sabemos bien que pueden causar tanto depresión a nivel cardíaco como estimulación a nivel del músculo liso y de las glándulas. Entonces, antagonizan ese efecto. Y vemos aquí, por ejemplo, a dosis bajas que no las damos, pueden causar bradicardia. Para dosis usuales, taquicardia, puede provocar taquicardia. Claro, si el parasimpático o las anticolinesterasas causan bradicardia, estos causan taquicardia. En la presión, a dosis medias usuales no se modifica, no hay un efecto sobre la presión arterial, no elevan ni bajan la presión. Claro, si en caso de que intoxiquemos con estos fármacos, sí puede haber hipotensión arterial. A nivel respiratorio, hay broncodilatación e inhibición de la secreción bronquial. Como les había dicho, si bien estos fármacos solo bloquean los receptores, pero provocan un predominio simpático. Y en ese predominio simpático se causa la broncodilatación y estos fármacos sí inhiben
reducen la secreción bronquial, no la inhiben completamente. El problema es que cuando utilizamos en la mayoría de estos fármacos para nivel respiratorio, es que como reducen la secreción bronquial, al reducirlas las vuelven muy espesas. Las secreciones difíciles de eliminar y susceptibles de infectarse y causarnos una bronquitis aguda infecciosa o causar una neumonía incluso, ¿no? Por eso es que muy poco se utiliza. En este sentido, el que se utiliza es el ipratropio, que en algunos casos viene como bromuro de ipratropio. Este fármaco sí tiene un buen efecto broncodilatador y que se utiliza para el asma como antiasmático, sobre todo para la prevención de un ataque asmático. Entonces, este ipratropio, claro, el tiotropio también es, pero el tiotropio no hay en nuestro medio, no lo encontramos. A nivel digestivo es donde más utilizamos estos fármacos. Relaja la musculatura gastrointestinal, inhibe las secreciones. Antiguamente se utilizaba para las gastritis, las úlceras, útil para gastritis y úlceras, sobre todo pacientes con gastritis erosiva, hemorrágica, úlcera gástrica, úlcera péptica. Entonces, todas estas úlceras, todo este problema se trataba con estos fármacos. En la actualidad ya no se lo utiliza. Son útiles, sí, pero ya no se los utiliza porque han aparecido mejores fármacos, inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, o antihistamínicos H2 como la ranitidina, famotidina, que tiene mucho mejor efecto que estos antiespasmódicos. Pero sí, como antiespasmódico, es decir, relajando la musculatura gastrointestinal, se utiliza bastante. La pirenzepina no modifica mucho la secreción salival, esa es una ventaja que tiene la pirenzepina. A nivel de lo que viene a ser el ojo y las glándulas sudoríparas, en el ojo causa midriasis, lo cual puede aumentar la presión intraocular. Se debe contraindicar en pacientes con glaucoma. ¿Se acuerdan? Los anticolinesterazas se usa para el glaucoma. Estos está contraindicado para el glaucoma. Útil en la iritis y en la iridociclitis, pero más se utiliza como midriático para ver fondo de ojo, que vamos a ver más adelante en las indicaciones. Disminuye la secreción de la glándula sudorípara y en niños puede causar la fiebre atropínica. Nosotros sabemos que en el control de la temperatura hay mecanismos generadores de calor y hay otros que son eliminadores de calor o disipadores de calor. Entre estos estará el sudor como disipador de calor. Si inhibimos el sudor puede aumentar la temperatura y llegar a causar fiebre. No solamente en niños, incluso en adultos en casos de una intoxicación con atropina. A nivel del sistema nervioso, antagonizan la sinotosis por acción vestibular y cortical, sobre todo la escopolamina, aunque la escopolamina ya no lo usamos. Inhiben la rigidez y temblor del síndrome de Parkinson. La escopolamina permite valorar la acción cognitiva del Alzheimer, que tampoco ya se utiliza en estos casos, lastimosamente. La atropina y la escopolamina se absorben bien por todas las vías, incluso algunas hasta la escopolamina por vía cutánea se absorbía. Tiene un amplio volumen de distribución, atraviesan todas las barreras, incluso hematoencefálica, etcétera. Se biotransforman por hidrólisis y de metilación. La excreción como metabolitos es por vía renal y los derivados del amonio cuaternario tienen absorción irregular y no atraviesan la barrera hematoencefálica, por tanto no van a producir los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuáles son estos efectos adversos? A nivel del tracto digestivo pueden causar sequedad de la boca hasta producir serostomía, que es la boca seca como tal, ¿no? Algunos describen incluso la lengua del loro, que está seca, áspera.
Entonces, donde el paciente ya ni hablar puede, bueno, imagínense una boca completamente seca, no se puede ni hablar. Evidentemente causan sed, disfagia, no se puede tragar sin saliva, distensión abdominal, estreñimiento, incluso pueden llegar a producir un hilo paralítico, porque relajan de tal manera el músculo liso que puede causar hilo paralítico. Evidentemente la disminución del peristaltismo y la relajación del músculo liso gastrointestinal puede causarnos un estreñimiento. A nivel cardiovascular causan taquicardia, palpitaciones, hipertensión y colapso circulatorio en dosis elevadas, ¿no? Pueden llegarnos a causar el paro cardíaco en sístole. A nivel ocular, una midriasis con hipertensión, aumento de la presión intraocular hasta causar un ataque de glaucoma, ciclopegia, fotofobia y visión borrosa. Y esto es porque como está midriática y uno se va hacia un lugar donde hay menos luz, entonces la pupila no se contrae y causa lo que es la visión borrosa, la ciclopegia. Y te vas hacia donde hay luz y te causa molestia la fotofobia. A nivel del sistema nervioso, esto no causa los derivados cuaternario, el miedo, excitación, delirio, alucinaciones visuales, táctiles, confusión, despersonalización, trastornos de la marcha, lenguaje, convulsiones, depresión y muerte, ¿no? En casos de una intoxicación muy severa en esto. Y pueden causar fiebre alta con enrojecimiento de la piel, sobre todo con la atropina por la inhibición de la sudoración, ¿no? Todo esto en casos de intoxicación con estos fármacos. Pero ¿en qué casos vamos a utilizar? Se lo utiliza como medicación preanestésica justamente para inhibir la cinetosis o náuseas y vómitos, para disminuir las secreciones salivales, bronquiales, el momento de la intubación y la extubación del paciente, ¿no? Tanto para cuando se va a intubar como para cuando se va a retirar o se va a suspender el acto quirúrgico y la anestesia. Entonces, se utiliza para que reduzca, no se inhiba ni la saliva ni la secreción bronquial, solamente se reduzca. Como profilaxis de la cinetosis en el parkinsonismo, es para explorar fondo de ojo, ¿no? Esto es importante, ¿no? Se ponen gotitas de ciclopentolato, tropicamida para causar la midriasis y poder examinar con mucha más facilidad el fondo de ojo. Para lo que más utilizamos, cólicos gastrointestinales y renales. Alguna vez todos hemos tenido una diarrea con dolor abdominal, ¿no? Ese dolor tipo retortijón, tipo cólico, a veces suele ser muy intenso, que aparentemente pasara, ¿no? Por eso se llama tipo cólico, dolor de visera hueca, porque se contrae en el peristaltismo, se contrae con tal intensidad que causa el dolor y después relaja un poco y aparentemente puede ser que está pasando el dolor. Pero en esos casos, esos dolores son muy bien marcados porque causamos la relajación de este músculo y por ende calma el dolor. Sin embargo, en tanto cólico gastrointestinal como renal, hay que descartar una patología quirúrgica, porque el dolor puede ser que nos esté avisando si hay un problema quirúrgico, como en el caso de la apendicitis, como el caso de una peritonitis, o como una obstrucción intestinal, una obstrucción urinaria en el cual el dolor es el que nos está avisando, nos está diciendo, señores, algo está pasando, y si inhibimos ese dolor, estamos enmascarando solamente y haciendo que avance la patología y puede llegar a una complicación, como el caso de la apendicitis, que se puede volver una peritonitis. Por eso siempre que se utilice, primero descarten patología quirúrgica. Si no hay problema quirúrgico, es decir, no es necesario que se opere, se lo puede utilizar y se lo puede tratar. Y se puede usar estos fármacos para calmar el dolor cólico.
También en pacientes con bradicardia sinusal y bloqueo auriculoventricular se utiliza para aumentar su frecuencia cardíaca, ¿no? Como profilaxis del asma bronquial, el bromuro de ipratropio o el ipratropio simplemente por vía inhalatoria, y para evitar reflejos vagales, como en el caso de pacientes que van a ser entubados, etc. Y claro, como hemos empezado, en pacientes con intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Estos órganos fosforados son anticolinesterasas, inhiben irreversiblemente la acetilcolinesterasa, haciendo que la acetilcolina aumente y esté constantemente causando su efecto. Solamente como repaso, ¿no? Un paciente con intoxicación por órganos fosforados tiene disnea, broncorrea, edema, tos, vómitos, diarrea, incontinencia fecal, cialorrea, lagrimeo, sudoración, bradicardia, hipotensión, opresión torácica, miosis, visión borrosa e incontinencia urinaria. Con esto identificamos, ¿no? Paciente con miosis, bradicardia, está sudando con abundante salivación, ya, esto es un paciente con intoxicación, ¿no? Además de eso encontramos efectos nicotínicos como fasciculaciones, palidez, debilidad, calambres, temblores. También vamos a ver depresión de la conciencia, depresión respiratoria ya en una etapa muy avanzada, ¿no? Y la muerte con aumento de secreciones pulmonares, depresión respiratoria. La depresión respiratoria por un efecto tanto del sistema nervioso como también nicotínico, con parálisis de los músculos respiratorios y el paro respiratorio. En el laboratorio se encuentra acetilcolinesterasa plasmática y eritrocítica. Esto es lo que se busca. Tratamiento para este paciente con intoxicación, atropina. Y esto es esencial para que nunca se olviden, la atropina, ¿ya? Aunque esta lámina nos dice mayores de 12 años de 0,4 a 2 miligramos endovenoso cada 15 minutos, menores de 12 años, en sí el esquema en nuestro país es de 3 a 5 miligramos dosis de ataque, ¿no? De 3 a 5 miligramos, aquí vamos a poner de 3 a 5 miligramos dosis de ataque, ¿no? En cualquier paciente. Dependiendo si encontramos signos de atropinización, detenemos el esquema, pero si no encontramos signos de atropinización, ¿cuáles son? La midriasis y la frecuencia cardíaca. Si el paciente sigue con miosis, sigue con bradicardia, se administra 1 miligramo cada 5 minutos, ¿no? Cada 5 minutos. Hasta poder tener signos de atropinización, ¿ya? 1 miligramo cada 5 minutos hasta tener los signos de atropinización. Si hay convulsiones, se utiliza diazepam. Aquí está, ¿no? El diazepam. También se puede usar la pralidoxima, que hemos hablado en la anterior clase, un reconstituyente de la colinesterasa, ¿no? En casos graves y siempre y cuando no haya pasado 5 horas después de la intoxicación. Si ha pasado 5 horas, no nos sirve mucho este fármaco. Bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, el texto mencionaba que la atropina produce bradicardia en dosis leves. Sí, en dosis bajas. Nunca usamos a dosis bajas. Solo está descrito así. ¿Y por qué sería eso, doctor? Por una competición. Como empieza a competir con la acetilcolina, una pequeña cantidad lo que te provoca es un efecto vagal.
es decir, esto es captado por receptores, si quieres, por quimiorreceptores que dicen, es como si hubiera poca cantidad de aceticolina, porque se está compitiendo por el receptor, entonces hay una estimulación vagal que empieza a liberar más aceticolina, empieza a competir con la atropina. Pero eso en dosis bajas, ¿no? Porque ya en dosis usuales la competición ya es más, podría decirse, más efectiva. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. ¿La atropina solo se administra en hospitales o hay alguna presentación para el público? Puedes comprar, anda a la farmacia y te compra atropina por vía endovenosa en ampolla. No hay por vía oral. El resto sí, la propinoxato, entonces la compras, hay por vía oral y parenteral. Pero la atropina solo por vía parenteral la puedes comprar en una farmacia, en cualquier farmacia. Claro que su uso es por vía endovenosa. Un caso de paciente con intoxicación por órganos fosforados no lo vas a atender en su casa. Llega el paciente, haces el diagnóstico, le pones vía para poder administrar los fármacos por vía endovenosa, le pones vía con solución fisiológica, etcétera. Le pones vía y le pones sonda nasogástrica o orogástrica si quieres, para hacerle lavado gástrico, por lo menos. Si hay algo de veneno que no se ha absorbido, eso por lo menos limpiaremos, ¿no? Le hacemos el lavado gástrico y la administración de atropina. Las aminas terciarias que nos mencionó, las 5 que recalcó, son las que se encuentran en nuestro país. Entre las que hay está el propinoxato, la pirenzepina, el ipratropio, la tropicamida y el ciclopentolato. Los demás no se encuentran. No encuentras, no hay casi. Sí, doctor, gracias. Mucho ha entrado la trimebutina.